Buen día, hermanos. Les pido que me acompañen por favor a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Desde el versículo 11 al 17 vamos a estar viendo hoy. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Amén. Bueno, la sección que vamos a estar revisando hoy día, hermanos, es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Si se recuerdan ustedes, estamos en este momento en que Cristo y los discípulos dejan el aposento alto, ¿cierto? Y comienzan a caminar por las calles de Jerusalén en dirección a Getsemaní, el lugar donde Él va a ser finalmente entregado. Y en medio de esa caminata tiene la posibilidad de hablar con sus discípulos y les enseña, como vimos la semana pasada, este gran mensaje, ¿cierto? Que Él es ahora la verdadera vid. Él es el verdadero representante de Israel. Él es aquel que está dispuesto a dar vida a estos pámpanos que son los discípulos para que así haya un fruto que glorifique al Señor, ¿cierto? Él da esa primera parte de la enseñanza, por así decirlo, y tenemos el versículo 11, que es el primero de nuestra sección, que viene a funcionar como una conclusión de lo que ya les había dicho, pero también viene a funcionar como versículo nexo para relacionar lo que les va a decir a continuación. ¿Ya? Es todo, recuerden ustedes, esto se da en una conversación con sus discípulos. Ya no son clases o cursos separados. Ha pasado todo lo que hemos visto desde hace ya un par de meses, ha pasado en el transcurso de unas horas en la noche antes de ser entregado. Y el versículo 11 parte diciendo esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, ¿de qué manera? Perfecto. Cuando el Señor dice esto, lo primero que debiéramos preguntarnos, o más bien hay preguntas que deben surgir de esto. Porque en nuestro lenguaje cristiano o en nuestro lenguaje evangélico nosotros hay conceptos que los hablamos comúnmente, ¿cierto? Pero no siempre entendemos a qué se están refiriendo. Y uno de esos es el gozo. Porque todos sabemos que la Escritura nos manda a estar gozosos, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros sabemos que el Señor nos manda a estar gozosos. Y sabemos que Jesús ya le está diciendo a sus discípulos ahora que su gozo debe estar en ellos. Pero el gozo, más allá de lo que sabemos que no es una simple felicidad, tiene una raíz o está profundizado en algo. Y Jesús de manera particular le está diciendo ahora a los discípulos que Él desea que su gozo esté en ellos. Entonces hay un par de preguntas que son pertinentes que las hagamos. Como por ejemplo, ¿de qué gozo habla Cristo? ¿El gozo de que nosotros seamos prosperados? ¿De que nos vaya bien en la vida? ¿De que tengamos un buen matrimonio? ¿De que tengamos un título, una casa, vivamos bien? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo es que aquel gozo va a estar en los discípulos? Porque si Jesús les está diciendo, para que mi gozo, yo les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros, nos cabe preguntar entonces, bueno, ¿ese gozo no está en ellos? ¿O hay una forma en que ese gozo llegue a ellos? Esa es la segunda pregunta que vamos a ver. Y la tercera pregunta es, ¿cómo este gozo puede estar perfecto entonces?
porque Él más encima califica ese gozo. Él le dice, yo quiero que mi gozo esté en vosotros. Les he hablado esto para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo entonces sea perfecto. Y si vamos a la primera pregunta, deberíamos decir, bueno, ¿cuál es el gozo de Cristo? La Biblia nos muestra en una oportunidad muy particular, Lucas deja registrado en su evangelio un episodio en que vemos de manera particular a Jesús contentándose, gozándose por algo en particular. Y quiero que lo leamos, eso está en Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. Ya está saliendo, maravilloso. Dice, en aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién? Jesús. Y estaba contento, ¿no? Estaba gozoso, ¿cierto? Entonces, bueno, si estaba Jesús gozoso, ¿de qué estaba gozoso? Él estaba gozoso de que la voluntad del Padre se estaba llevando a cabo. El plan eterno de Dios, no el curso, el plan eterno de Dios se estaba llevando a cabo. Se estaba cumpliendo aquello que desde la eternidad había sido planificado. La redención, la historia de la salvación estaba llegando al punto clímax en el ministerio de Jesús en la tierra. Y a pesar de todos los aspectos negativos que implican el final del ministerio de Jesús respecto a su aprisionamiento y el sufrimiento que él iba a vivir, Jesús estaba gozoso, porque el plan de Dios se estaba revelando. Entonces, hermanos, cuando Jesús está hablando de su gozo, Él se está refiriendo al deleite que siente en la realización del plan de Dios. Por lo tanto, la primera pregunta, que es ¿de qué gozo habla Cristo?, es ese gozo del cual habla es la realización de la voluntad del Padre. ¿Lo tiene? Bien. Dicho lo anterior, ¿cómo es entonces que este gozo va a estar en los discípulos? Si nosotros somos capaces de mirar de una manera un poco más panorámica, seremos capaces entonces de entender qué estaba pasando en aquel momento. Juan 14, 28 dice, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, ¿qué dice ahí? Os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Se acuerdan que en este pasaje Jesús estaba reprendiendo a los discípulos? ¿Sí o no? Jesús les estaba diciendo, ustedes deberían gozarse. ¿Por qué? Porque él iba al Padre. Y esa ida al Padre no era parte del plan de Dios, ¿o no? Por lo tanto, Jesús está llamando a terreno a sus discípulos. Y le está diciendo, debería haber gozo en ustedes de que todo esto que está ocurriendo es parte del plan de Dios, ¿ya? Y los reprende con eso. Entonces, hermano, esto primero nos hace pensar que la comprensión de la soberanía de Dios no solo nos debe llevar a nosotros a tener seguridad, porque estamos seguros en las manos del Señor, ¿no? Sino que nos debiera llevar también a tener gozo. ¿Sí o no? Puede decirle a su rostro que está gozoso, ¿cierto? Hermanos, cuando uno está gozoso, ¿se nota o no? ¿Sí o no? Y Jesús reprende a los discípulos. Los reprende, porque ellos evidentemente en su aspecto natural están con incertidumbre. No entienden bien lo que pasa con su Señor.
vieron movimiento dentro de los 12. Algo está pasando. Pero aún así Jesús los llama a terreno. Y les dicen, hey, gócense, porque el plan de Dios se está llevando a cabo. ¿Sí? Y finalmente, la tercera pregunta dice, bueno, ¿a qué se refiere Jesús con que aquel gozo sea perfecto? La palabra perfecto, que se traduce desde el griego, se puede traducir como completar, proveer plenamente o acabar. Y dicho así, significa que el gozo tiene que ser total en sus discípulos. Y Jesús no presenta esta demanda y todo lo que ha venido diciendo como un calmante. Él no está buscando que los discípulos tengan, como cuando uno le dice a alguien, ¿cierto? Así, bueno, ya, pero no todo es malo, algo bueno va a venir, ¿cierto? Como tratando de que la persona, bueno, ya, algo bueno vea en esto, total, no, todo es tan malo. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está apelando a que ellos tienen de verdad motivos suficientes para estar completamente gozosos, no parcial, no por las circunstancias, sino por el fondo de lo que está ocurriendo. Hermanos, generación tras generación había pasado. Los pasos de distintos hombres que Dios había llamado habían llenado la tierra. Muchos hombres de Dios peregrinaron en la tierra, de allá para acá. Imperios se levantaron y cayeron. La prosperidad vino y así como vino, se fue. Millones de lágrimas fueron derramadas por distintos hombres. Millones de oraciones elevadas a lo largo de toda la historia de este pueblo. Muchos corazones se dolieron por la realidad del pecado y muchas promesas esperaban ser cumplidas. Y los discípulos están como espectadores de primera línea, llegando al clímax de toda esta historia. El autor de Hebreos, cuando nos habla en el capítulo 11 de la fe, él nos comienza a relatar lo que muchos hombres hicieron por causa de la fe. Y hay algo que él dice en medio del relato que es maravilloso. Y es que muchos esperaron y anhelaron ver y no alcanzaron a ver. Pero todo aquello que muchos hombres y profetas esperaron e incluso profetizaron y anunciaron y vivieron y murieron por aquello, no lo alcanzaron a ver. Pero ahora los discípulos, pecadores y débiles como nosotros, están a punto de experimentar el punto más alto de la historia de la redención. Hermanos, esa promesa que se había dado en Génesis, donde se le dijo a Adán que su simiente vendría a eliminar de manera definitiva el problema del pecado, ¿cierto? Tipificado en esta serpiente, eso estaba a punto de ocurrir. Y Jesús lo sabía. Por eso le dice a sus discípulos, oye, el plan de Dios se está llevando a cabo, tienes motivos para alegrarte. Hermanos míos, cuando usted, si tuvo la oportunidad de estudiar, quizás se sacó la mugre estudiando en la universidad, tuvo que derramar quizás más de algunas lágrimas, pasar momentos de frustración, noches sin dormir, cansancio, agotamiento, pero el día que le entregaron su cartón, ¿cómo iba usted? No iba con cara de pescado a recibirlo, ¿cierto? Creo yo. Y uno a la luz de ese momento en particular es capaz de mirar atrás y alegrarse, porque sabe que todo ese sufrimiento y esfuerzo tuvo un fruto al final, ¿o no? Lo mismo pasa cuando criamos hijos, ¿cierto? Hay momentos de negación, de frustración, de cansancio, de incertidumbre, de agonía, rabia, canas y todo lo que usted quiera. Pero cuando Dios permite que los hijos crezcan, más aún cuando están en los caminos del Señor, ¿no viene gozo también? ¿No se deleitan ustedes en los hijos? Entonces ustedes son capaces de mirar atrás y decir que todo aquel esfuerzo finalmente valió la pena, ¿no? ¿Somos capaces de entender entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Él está apelando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Todo esto, queridos discípulos, que les he hablado es para que mi gozo,
mi deleite en la voluntad de Dios también esté en ustedes. En ese entendimiento entonces viene un gozo tremendo. Y ese gozo se perfecciona en la medida que ellos dimensionan todo lo que Dios ha venido haciendo. Hermanos, si confiamos y declaramos que Dios es soberano, significa que entendemos que no es un concepto teológico solamente, sino que realmente Dios está en control de todas las cosas, ¿o no? O de algunas cosas. Hermanos, ¿no dice la Escritura que el Padre nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de ahí? No nos reprende la Escritura a nosotros, al igual que Jesús lo hizo con sus discípulos, cuando nos preocupamos por el afán y qué va a ser mañana y qué nos vamos a poner y qué vamos a comer. Cuando Jesús dice, oye, todas esas cosas están resueltas. No nos confronta la Escritura cuando nos dice el Señor, ¿cierto?, que no temamos a aquellos que nos pueden hacer daño, porque aunque nos hicieran daño no pueden destruir el alma, porque le pertenece al Señor, ¿o no? Hermanos, entonces, si somos muy simplistas, yo sé que la vida es mucho más complejo que esto, pero si somos simplistas debiéramos tener un motivo enorme para estar gozosos, ¿o no? Y eso Él está apelando Jesús a sus discípulos. Yo les aseguro, hermanos, que tenemos más motivos para estar gozosos que para estar tristes. Y eso influye en la manera en que vivimos, ¿o no? ¿Cierto? De repente tenemos extremos. Algunos son muy positivistas y andan en las nubes, ¿cierto? Pero otros son buenos o somos buenos para mirar siempre el lado negativo. Y sufrimos por adelantado. Y a veces sufrimos gratis porque más encima nunca ocurren las cosas que pensamos que van a ocurrir, ¿o no? Que el Señor nos ayude. Pero cuando miramos el plan de Dios, hermanos, la verdad es que tenemos más motivos para estar alegres, gozosos. Y debemos hacer esa diferencia. Porque Jesús no está apelando para sus discípulos a que ellos tengan un gozo en las cosas terrenales, hermanos. Y sin duda, hermanos, que cuando hace frío y usted se acuesta en su camita y tiene la oportunidad de poner un guatero, usted lo disfruta, ¿o no? ¿Cierto? Porque nadie se acuesta diciendo, este guatero que Dios me dio. No, pues, hermano, usted disfruta las cosas pequeñas. Cuando se sienta a la mesa y se toma un té con las personas que tiene al lado, que Dios le ha dado, usted lo disfruta. Si Dios nos da la vida para disfrutarla. Pero sobre eso está el gozo en la voluntad de Dios, hermano. Y ese gozo es particularmente necesario para la iglesia porque es inamovible. Porque las circunstancias van y vienen. La salud que hoy día tenemos, mañana se puede ir. Las personas que amamos, mañana pueden no estar. Y la riqueza y la prosperidad que hoy día tenemos, el día de mañana puede desaparecer. Pero la salvación de nuestra alma está asegurada. Y aunque nosotros, hermanos, hagamos lo que hagamos, el plan soberano de Dios se va a seguir cumpliendo. Y en ese plan hay un lugar para usted y para mí. ¿Amén? Entonces le invito a que se alegre. Puede gozarse, hermano. El Señor continúa su exposición entonces desde ahí. Y en el versículo 12 les dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y aquí hay dos cosas que destacar, hermanos. Primero, que de nuevo el Señor nos habla de un mandato. Y es particularmente importante. Él no está diciendo, les sugiero que se amen. Así como recomendación, traten de llevarse bien. El Señor les está diciendo, yo les mando. Hermanos, el amor unos a otros es un mandato. ¿Ya? Jesús no le está preguntando, le está ordenando. Eso es una particularidad. Y lo segundo es que Jesús introduce un concepto que hasta ahora no habíamos visto. Porque Él habla ahora de la amistad. Él está poniendo la amistad de tal manera que se relaciona con el amor. Ya vemos de la amistad que es el objeto de la aplicación del amor. Y en este caso está relacionada la amistad con el amor, con el sacrificio de Jesús.
Y esa amistad sustituye entonces la relación que venían trayendo hasta ahora. Porque Jesús le dice, ya no os llamaré siervos, sino que ahora son mis amigos. Y lo que Jesús acaba de mencionar, hermanos, funciona como una segunda cláusula, si vemos todo el texto. Porque fíjense que la primera sección, Jesús está hablando a los discípulos y los está mandatando a permanecer ¿en quién? Cuando hablamos de la vid, ¿en quién los mandó a permanecer? En Él, ¿no? Y eso es una relación vertical, ¿cierto? Pero ahora, como en una segunda cláusula, los está mandando a amarse los unos a los otros, que es una relación horizontal. Y esto es muy importante, porque si hay algo que Jesús resumió en su ministerio terrenal, es la importancia de los mandamientos. Los 10 mandamientos no están obsoletos, lo hemos visto en algún momento, pero Él nos dice, bueno, toda la ley se resume en esto. Primero amar y después amar. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús de nuevo está condensando aquello que ya había dicho y que los discípulos conocían, pero que es necesario comprender. Permanecemos en Dios para también poder amar a quien tenemos alrededor. ¿Se entiende? Entonces hay un énfasis del amor en el mensaje de Jesús. Y es relevante en esto, hermanos, que Él pone un estándar. Porque Él dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero ahí no hay un punto final. Ahí hay una coma. Y Él sigue hablando. Estoy en el versículo 12 del capítulo 15. ¿Qué dice al final? Así como yo os he amado. ¿Y sabe lo que significa eso, no? Que Él está poniendo un estándar. Jesús está poniendo una vara respecto a cómo debe ser el amor. Quizá usted lo ha escuchado, no sé si en esta iglesia o en otro lugar, pero quizá usted ha escuchado cosas como no es necesario meterse más, no hay que ser fanático. ¿Lo ha escuchado usted? Hay que amar, pero todo tiene límites. Hermano, tú tienes que comprender que hay una vida más allá de la iglesia. ¿Lo ha escuchado, cierto? Tenemos que amar, pero no dejemos que nos pasen a llevar, porque no, hay límites para el amor. Y efectivamente podríamos pensar de alguna manera esto. Pero fíjense que nosotros somos buenos para poner un estándar personal e imponérselo a Dios. Nosotros le decimos a Dios, vamos a amar, pero vamos a amar a nuestra forma. ¿Qué significa amar a nuestra forma? Perdonamos a quien nosotros queremos, cuando nosotros queremos y cómo nosotros queremos. Cuando la Escritura es evidentemente clara en mandatarnos a perdonar y cuando habla de los dos deudores, de hecho nos dice, si tú no perdonas, olvídate que tu Padre te va a perdonar. Hermano, usted puede venir a la iglesia, cantar coro, levantar las manos, hacer lo que quiera en la iglesia, servir en algún ministerio, pero si usted no perdona, Dios no le va a perdonar. Y ese es el estándar de Dios. Ni siquiera está dado a cuestionamiento, ni hay caso. Perdona porque Dios te manda a perdonar. Y en este caso, cuando nos habla del amor, Él está poniendo el estándar. Y el estándar, ¿sabe cuál es? Amar como Él ha amado. No como nosotros queremos amar. No como a nosotros nos parece amar, sino como Él ha amado. ¡Auch! ¿O no? Ese es el estándar del Señor. Pero es importante manifestarlo, hermanos, porque nosotros tendemos a poner delante lo que a nosotros nos parece. Y si somos pueblo del Señor, entonces debemos sobremanera considerar lo que Dios está demandando de nosotros. La pregunta que sigue es lógica, ¿no? ¿Cómo ha amado Jesús a sus discípulos? Y eso no es una pregunta que se responde con un solo versículo. Al contrario, viene de la exposición de todo lo que sabemos, en particular del ministerio terrenal. Pero podemos enumerar algunas cosas, porque sabemos que Jesús ha amado con paciencia, ¿o no? ¿Fue paciente con sus discípulos o no? Una paciencia maravillosa. ¿Amó con gracia o no amó con gracia? ¿Amó con comprensión? Jesús amó con compasión. Amó con fidelidad a los mismos que estaban a punto de abandonarlo. Amó con firmeza. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Y no titubeó en llamarlo a terreno.
porque no estaba viendo la voluntad de Dios. Pero quizás lo más notorio, hermanos, del amor de Jesús es que es un amor sacrificial. Y eso es muy importante, porque el estándar que Dios pone para amar es un amor sacrificial. ¿Cómo Dios le demanda a los esposos que amen a sus esposas? Alguno dirá hasta que se ponga tóxica, pero no ocupamos ese lenguaje. Hasta dar la vida. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el estándar. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio y se entregó a sí mismo por ellas. Ese es el estándar. Y fíjense que este amor sacrificial que el Señor está demandando y que Él mismo está ejemplificando, lo hemos reflejado por distintos hombres después en la Escritura. Y uno de ellos no es un discípulo directo, pero es un discípulo de los discípulos. Y se nos relata en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, de Esteban, uno de los primeros diáconos. Así que, hermano Luis, está escuchando por ahí, sepa lo que viene. Versículo 59 dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió, ¿cierto? ¿Qué motivó las palabras de Esteban? Bueno, lo primero y lo más evidente es que amaba al Señor, sin lugar a dudas. El entregar su vida de esa manera, lo que él anteriormente había dicho, su entendimiento y comprensión del plan de Dios hasta llegar a Cristo, lo llevó a amar profundamente al Señor. Tanto como para enfrentarse a los fariseos, significando su muerte. Pero no solo amaba al Señor, sino que amaba a la iglesia, porque su muerte vino a ser un testimonio vivo para los que quedaban con vida. Hermanos, ¿la valentía de uno no nos anima, acaso o no? Cuando vemos que algún hermano nuestro está enfrentando dificultades y ora y busca al Señor y permanece firme, ¿no nos anima acaso a vivir la fe? Tuve la oportunidad de conocer, cuando pastoreábamos en Arica con mi esposa, a un pastor muy querido, que, hermano, le pasaron un montón de cosas en su vida, muy difíciles. Y quizás la más dolorosa de ellas es la pérdida de un hijo por un cáncer muy agresivo. Hicieron todo lo que estuvieron en sus manos, pero el hijo terminó falleciendo, un hijo adulto ya. Pero este hombre, este hermano, amaba al Señor de una manera increíble. Contaba siempre su historia con dolor, pero sobre eso sirviendo al Señor cada día de su vida. Y uno mira eso y dice: wow, me falta bastante, ¿cierto? Porque nos quejamos a veces por cosas que son así. Pero él comprendía entonces el plan del Señor y se gozaba con el Señor. Y eso le ayudaba a permanecer. Entonces Esteban no solo amaba al Señor, sino que amaba a la iglesia, a la cual le testificó con su vida el ejemplo. Pero no solo amaba a Cristo y a la iglesia, sino que además, como bien lo hizo el Señor, amaba también a aquellos que lo estaban apedreando. Por eso él es capaz de relatar en sus últimas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, eso es una muestra de amor. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué les hablo de esto? Es porque efectivamente ese es el estándar de amor que Dios desea para nosotros. Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y quizás hay dos formas de ver esto. La primera, es evidente que el dolor de parto es fuerte, ¿o no? Yo tuve la oportunidad de ver a mi esposa parir lo más natural del mundo, sin anestesia, y es heavy. Casi como cuando uno se resfría. Es doloroso, ¿no? Pero fíjense que el parto no solo tiene implicado el dolor, sino que está entremezclado con el gozo de lo que se está viviendo ahí. Porque la mujer es capaz de soportar el dolor y de vivir esa experiencia. El otro día veía como un meme que decía, salía una mujer dando a luz y decía: nunca más voy a tener hijos. Y después veía un bebé y decía: qué lindo el bebé, vamos a tener otro. Se olvida rápido.
Pero el parto tiene la particularidad de que está bañado en amor. Porque la mujer que da a luz ama al hijo que da a luz, por lo menos en la generalidad, ¿no? Y cuando Pablo dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, él no está hablando como quejándose. Él no está refiriéndose a la parte negativa o dolorosa que significa acompañar a la iglesia solamente, sino que está hablando con gozo y con deleite, en medio del sufrimiento, entregando su vida por amor a sus hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ellos, ¿o no? Entonces, hermanos, este es el estándar que Dios demanda de nosotros. Y si usted está acá en la iglesia, debe comprender que no soy yo como pastor, ni es la iglesia como corporación o institución quien le va a demandar que ame a su hermano. Es Cristo quien lo mandata a amar a su hermano. Por lo tanto, su vinculación con los demás, su compromiso, su entrega, la apertura de la puerta de su casa, el bajar los muros que lo aíslan del resto de la iglesia, es una acción necesaria porque la mandata el Señor. ¿Amén? ¿Usted quiere obedecer al Señor o no? Bueno, y si no quiere, el Señor se va a preocupar de llevarlo a que obedezca lo que Él ha pedido. El Señor entonces también introduce el concepto de la amistad. Porque Él dice, oye, nadie tiene un amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y esto podría leerse en el contexto de la siguiente manera. Deben seguir amándose unos a otros con el mismo amor que yo demuestro cuando doy mi vida por todos los que son verdaderamente mis amigos. En el griego la palabra filos se traduce como amigo o amado y el significado es una persona que se conoce bien y se le considera con afecto y confianza. Y aquí es llamativo, porque de todo lo que Jesús ha dicho, ¿por qué elige llamarlos amigos? Él sabe lo que van a hacer ellos, ¿o no? En unos momentos más. Y aún así los llama amigos. Fíjense que nosotros tenemos el concepto de que no venimos a la iglesia a hacer amistades. Y efectivamente, no se nos mandata venir a la iglesia a ser amigos como algo social. Pero es raro que llevemos tiempo en la iglesia y no tengamos amigos. Porque las relaciones con los demás, cuando somos compañeros en el Evangelio, cuando compartimos tristezas y alegrías, cuando compartimos lo que hay en nuestro corazón, Dios se va a encargar de poner en nuestro camino amigos o no. Es algo que el Señor experimentó y que lo llevó a morir gozosamente por este grupo de pelagatos, podríamos decir, infieles y temerosos. No solo porque eran parte de su plan salvarlos, sino porque los amaba y los apreciaba profundamente. Tanto así como para llamar a uno de esos que llamó amigo después de que lo traicionó para pedirle que cuidara lo más valioso que él tenía, que es la iglesia, ¿o no? Él llamó a Pedro después de la negación. Solo le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? Nada más importaba. Si él amaba al Señor, entonces él depositaba su confianza para que él ayudara a cuidar la iglesia, la misma por la que él murió. Y es importante este concepto, hermanos, de la amistad, porque Jesús valora algo profundamente. ¿Los discípulos eran siervos? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿Y somos llamados nosotros a ser siervos o no? Pero al Señor no le basta una relación simplemente servil. La obediencia servil no es suficiente para Cristo. Él espera la obediencia gozosa, cargada de estrechez, de un interés mutuo y no de la frialdad religiosa. Eso es lo que anhela el Señor de nosotros. Si vamos a servir al Señor, hermano, entonces sirvámoslo con gozo. Amémoslo, conozcámoslo profundamente. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y eso que Dios desea de nosotros nos sirve como patrón también para relacionarnos con los demás. Hermanos, vivir la vida de iglesia y estar acá en este lugar y servir en el ministerio que sea o en el área que sea en la iglesia
No está dispuesta para que usted venga de manera ejecutiva, vengo, hago mi pega, listo, Señor, estamos ok, y me voy para mi casa. Porque Dios nos llama que amemos a nuestros hermanos con el estándar que Él ha amado. Y Él se vinculó con sus discípulos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No les comentó en algún momento que estaba triste? ¿Se los dijo a los discípulos o no? Cuando estaban en el Getsemaní, lo que viene un poquito más adelante, Él les dijo, oren conmigo, por favor, oren conmigo, necesito que me ayuden a orar. El Maestro, Dios encarnado, pidiéndole a sus discípulos, mostrando de alguna manera, parece que lo que a nosotros nos cuesta mostrar, su debilidad. Él confiaba en ellos, eran sus amigos y los conocía como eran profundamente. Así que cuando nosotros pensamos que no es necesario ir más allá en las relaciones personales con alguien en la iglesia, porque no, es humano, me puede traicionar, me puede engañar, hermanos, ¿qué más quiere? O sea, nosotros lo suponemos y Jesús lo sabía. ¿Tenemos excusa para no vincularnos? No tenemos excusa para no vincularnos. Y la no vinculación, hermano, es finalmente una muestra de falta de amor. ¿Lo vemos o no? Y fíjense que esa falta de amor uno la rastrea y su raíz está en el amor al Señor. Por lo tanto, es absolutamente incongruente que alguien diga amar al Señor y no ama a su iglesia. Es imposible, hermanos. Lo que fluye naturalmente del amor genuino a Cristo es el amor a la iglesia que Él ama. No puede ser de otra manera. ¿Amén? Yo le preguntaría a usted, ¿quiénes son sus amigos acá en la iglesia? Y no es una pregunta que me tiene que responder a mí, pero sí es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Tiene amigos en esta iglesia? Pues la pregunta que sigue es, bueno, ¿no nos dará Dios amigos en la iglesia? La falla quizás del cristianismo de nuestra generación, hermanos, es pensar que vivimos en islas y lo replicamos para con nuestros hijos. Ellos tienen su mundo particular, aislado, alejado. Nadie entra ahí. Nadie se vincula con ellos. Apartado y hermético. ¿Y no verán a veces en nosotros esos mismos patrones? ¿O nos ven a nosotros con gente, con amigos, entregando y recibiendo? Aportando lo que Dios nos ha dado y recibiendo de otros aquello que necesitamos también. Porque ¿sabe lo que nos muestra esa dinámica finalmente? Que Dios es grande y nosotros somos pequeños. Y cuando Dios es grande y nosotros somos pequeños, entonces el Señor es glorificado. Y es una buena forma de apuntar al Señor, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo cree o no lo cree más o menos? Ya. Bueno, igual está escrito así. Éxodo 21, del 1 al 6. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos si compras un siervo hebreo. Te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo horadará la oreja con una lesna y él servirá para siempre. La palabra doulos, de la cual se traduce siervo, o algunos lo traducen como esclavo, está apuntando a este concepto. Somos siervos del Señor, pero no somos esos siervos subyugados a la fuerza contra nuestra voluntad. Somos siervos porque Él es Señor, pero porque también amamos al Señor, ¿cierto? Y optamos gozosa y voluntariamente a ser sus siervos. Y Él desea profundizar esa relación, como lo hizo con los discípulos. No en el tono social que lo hacemos nosotros, que nos pasamos para la punta, como se dice, ¿ya? Pero sino en la relación de estrechez. Ahora, hermanos, para finalizar, versículo 16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Fíjense que parte esta sección mandatando amarnos los unos a los otros y cierra la sección terminando de nuevo, mandarnos,
mandándonos, a amarnos los unos a los otros. Y quizá algo que no es necesario profundizar por lo que hemos visto, pero que está en el texto, es el hecho de que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él eligió a los discípulos, hermano. El relato de la Biblia nos lo muestra así. Él fue detrás de los discípulos y los buscó y los conocía. Y para nosotros no es diferente, hermanos. No hay nadie en este lugar que haya dicho, no, si yo un día me levanté y yo escogí a Cristo. Eso no es lo que dice la Escritura. Pablo dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amado. Entonces, hermanos, vemos que Él nos ha escogido. Y eso trae un sentido de seguridad. Porque si Él nos escogió, entonces Él seguramente nos va a llevar al final. ¿Sí? En segundo lugar, nos dice la Escritura que Él escogió a los discípulos para que llevasen fruto y para que ese fruto permaneciese. Eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Usted no tiene que hacer el esfuerzo, oh, voy a dar fruto, voy a dar. Viene de manera natural, hermanos. Viene de manera natural. El fruto viene siempre que usted permanezca unido a la vid. Por lo tanto, no es nuestra ocupación cómo dar fruto, pero sí nos muestra esto para que nosotros nos examinemos. Porque si no estamos dando fruto, entonces ahí tenemos que ir a la raíz del problema, que es no permanecer en Jesús. Amén. En tercer lugar, estos versículos nos hablan y trae una sentencia que es un poco extraña, ¿cierto? Porque Él dice, bueno, y todo lo que pidan al Padre os será dado. Y uno dice, bueno, entonces lo mal usamos y le voy a pedir al Padre todo. ¿Qué me hace falta? Vamos a la despensa, abrimos la despensa, ya Señor, empieza a anotar. Y le empezamos a decir. Pero no se está refiriendo a eso, porque la secuencia viene de antes. Y esa secuencia viene de estar conectados a la vid. Y al estar conectados a la vid, va a habitar en nosotros, o se va a manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es sino la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, si la vida de Dios en nosotros está, ¿qué vamos a pedir? Evidentemente aquello que glorifica y honra al Señor. Y si pedimos aquello que glorifica y honra al Señor, entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a cumplir o no? Esa es la secuencia. No está puesto ese versículo entonces para que nosotros libremente le pidamos a Dios cualquier cosa, porque ahí dice, no, hermanos. Malentendemos un versículo que dice, Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor, o la Reina Valera dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Y decimos, listo, entonces Dios, todo lo que quiere mi corazón lo va a pedir. Pero nuestro corazón no pide cosas pecaminosas, ¿o no? Digamos la verdad, rosas. Nuestro corazón pide cosas pecaminosas muchas veces. Y gracias al Señor, hermanos, que nos pone freno y no nos da todo lo que deseamos. Porque si no, ¿dónde estaríamos? Pero cuando nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, entonces lo que pidamos, Dios lo va a conceder. Esa es la secuencia. Entonces Dios no nos limita de la oración, al contrario, nos llama libremente a que podamos orar y rogar y pedir. Y si permanecemos en Él, el Señor entonces nos va a cumplir. Y finalmente, Él vuelve a insistir en el mandato del amor. Y esto cierra, como les decía yo, la relación correcta que debiera existir al amar a Dios, que es amar también a mi hermano. Mateo 22, del 37 al 39 dice, y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. E inmediatamente Jesús dijo, y el segundo es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Póngase en pie, por favor.
¿A usted le gustan los regalos? No es que tengamos algún regalo, pero quiero que usted sea consciente de lo siguiente. La iglesia, hermanos míos, es del Señor. Usted lo sabe, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos parte de su pueblo. Y me gustaría que usted fuera consciente de que las personas que tiene alrededor les han sido dadas, entregadas a usted como un regalo. Las personas que nos rodean, cada uno de nuestros hermanos, con sus virtudes y defectos, nos han sido puestos como un regalo del Señor. Dios nos da la oportunidad de vincularnos, de amar, de ser amados, de consolar y ser consolados, de ayudar y ser ayudados, y de generar amistades hermosas. Fíjense que una de las características de la amistad es que no se basa en el hecho de que el amigo no falla jamás, porque solo podemos esperar eso del Señor. Él nunca va a fallar. El resto fallamos, pero la amistad es capaz de sobrellevar la falla por el amor, ¿o no? Y tenemos de eso evidencia de sobra en la Escritura. Entonces yo lo quiero hacer consciente de esto y lo quiero desafiar, hermano, que usted se cuestione profundamente cuál es su vinculación con la iglesia. Porque Dios no lo trajo para que usted escuchara un monólogo o fuera parte de una secta, evidentemente no. Dios lo trajo para que usted tuviera personas en las cuales apoyarse, para que viera la gloria de Dios mostrada a través de su pueblo. Y quizás hay cosas en nuestra vida que no nos dejan vincularnos. Quizás somos egoístas con nuestro tiempo. O quizás todavía atesoramos nuestro reino pequeño en el cual nadie puede entrar. Pero hermano, usted no puede tener su reino propio y querer vivir en el reino de Dios. Usted o es un habitante del reino de Dios o es un habitante de su propio reino. Y yo le invito a que disfrute lo que Dios le ha dado. ¿La gente le va a fallar? Sin duda, así como nosotros fallamos. Pero hay más deleite en disfrutar de eso mirando al Señor que en negarnos y en vivir una vida aislada en la iglesia del Señor. Amén. Oremos al Señor.